Lo habíamos adelantado, estamos en comunicación con la expresidenta del Congreso de la República, Mirta Vázquez, justamente para hacer un balance de su gestión en el Congreso que ya culminó sus funciones y también las perspectivas de este nuevo Parlamento. ¿Cómo está, señora Vázquez? Tenga usted muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Carlos. Muchas gracias, como siempre, por la entrevista y el espacio. Bueno, a ver, quedó conformada ayer la mesa directiva. Usted dijo en un tuit que uno de los desafíos es recuperar la confianza de la población. Entonces, ¿qué ha pasado en su gestión? ¿No se pudo recuperar esa confianza en el Congreso que ya culminó sus funciones? Yo creo que avanzamos bastante, justamente, Carlos, en medio de una situación de crisis y de un reclamo histórico de desconfianza hacia el Parlamento. Hemos tratado en este corto tiempo de trabajar en ese tema de la recuperación de la confianza. Fíjate, yo cuando asumí la presidencia del Congreso, el Congreso tenía 7% de aprobación. Y ahora, si bien es cierto, esto no es lo óptimo, pero hemos terminado, según la encuesta de IEP, me parece, con 30% de aprobación. Entonces, cada punto ha costado mucho, Carlos, porque es un parlamento que arrastra una mochila llena de reclamos por lo que muchos de nuestros antecesores hicieron mal, y por eso es que yo decía que el principal reto del Parlamento ahora mismo es cómo recuperamos confianza, y eso pasa por hacer una labor adecuada en términos legislativos y de fiscalización, pero también hacer un trabajo transparente de lucha contra la corrupción, que se acaben esos viejos dichos de otorongo no come otorongo. Creo que eso le va a dar justamente al Congreso una mejor imagen de cara a la ciudadanía, y la ciudadanía podrá recobrar confianza, ¿no? Claro. Usted tuvo una fuerte resistencia en el Congreso de la República, que culminó ya sus funciones, y quería preguntarle por qué cree que ocurrió eso. Hay determinados partidos políticos que tuvieron esta actitud de resistencia u oposición hacia usted, pero en concreto, ¿por qué cree que se debió a esta resistencia? Yo creo que por dos cosas puntuales, y las puedo resumir, ¿no? La primera es porque nosotros llegamos a la mesa directiva de la mano de la ciudadanía, no de la mano de la mayoría de bancadas. Nosotros, de hecho, yo representaba la bancada más pequeña, pero producida la crisis de noviembre y ante la reacción popular que obliga a Manuel Merino a dejar la presidencia, pues los grupos parlamentarios, digamos, no tuvieron más opción que elegir a quienes han considerado sus adversarios políticos, que somos nosotros, ¿no? Y creo que por ahí parte una resistencia muy fuerte, pero lo segundo es que además afianza esa resistencia y digamos, toda una suerte de rechazo, es por la manera como traté de hacer una gestión que es diferente a como se hacía antes, que se hacía en base a componendas. Entonces yo me he resistido mucho a ese tema, y también eso ha provocado reacciones, porque obviamente estamos cambiando una manera de acostumbrada de hacer política, ¿no? Y que, bueno, creo que sí era momento de replantearla. O sea, ¿cree usted que hubo grupos políticos, quisiera que usted los identifique obviamente, que primaron en ellos intereses particulares antes que otros, que están involucrados obviamente con la buena legislación y el destino del país? Sí, creo que no es ninguna novedad que hay grupos políticos que claramente se identifican que tienen intereses propios, agendas particulares, que... Bueno, yo creo que todos, la mayoría han tenido una serie de agendas particulares, y que en varios de estos grupos primaba, por ejemplo, el interés por hacerse del Ejecutivo, es decir, generar una situación de desestabilización para tomar el poder, ¿no? Entonces, por eso es que se han dado el tema de las vacancias, las censuras, etcétera. Yo creo que detrás había un interés también por tomar el Congreso, porque querían ejercer el poder, ¿no? A ver, ¿podría usted mencionarnos, dígale usted por favor, qué partidos políticos fueron?
Bueno, todos los que promovieron, por ejemplo, la vacancia, las censuras, y ahí todos lo tienen clarísimo, ¿no? Desde la bancada más grande, que era Acción Popular, hasta grupos más pequeños, estos chiquititos que aparecieron en el marco de cuando se seccionaron de otros partidos políticos, Nueva Constitución, por ejemplo, ¿no? Eran bancadas pequeñitas, pero que siempre estuvieron detrás de vacancias, censuras, y un interés particular por desestabilizar no solo el Congreso, sino a veces el Ejecutivo, ¿no? ¿Alianza para el Progreso también? Sí, pasando por Alianza por el Progreso, Podemos Perú, son las bancadas que tradicionalmente han estado apoyando este tipo de procesos y de ahí que yo quiero justamente llamar a la reflexión, porque fíjense, nuevamente la mesa directiva en el Congreso está ahora compuesta por esta alianza tradicional de grupos como Acción Popular, APC, Podemos Perú. Ahora, bueno, se suman algunas bancadas, pero yo llamaría que los partidos políticos asuman un proceso de reflexión, porque creo que el periodo que ha pasado, varios de estas bancadas han generado inestabilidad, procesos en realidad de desestabilización, y creo que hay que entrar en una suerte de reflexión para que no volvamos a caer en este tipo de prácticas, ¿no? O sea, nos está diciendo usted que estos partidos en el Congreso anterior lo que buscaban, su principal intención era apoderarse del Poder Ejecutivo, valga la redundancia, tomar el Poder Ejecutivo. Yo, miren, creo que cuando se promueven de manera irresponsable o vacancias o censuras, ¿no? Sin mayor motivo, como nos han planteado a nosotros. Fíjense, nosotros hemos tenido que enfrentar 4 censuras como mesa directiva planteadas, digamos, aparte de las que se amenazaron y no se presentaron, pero son prácticas desestabilizadoras muy peligrosas. Entonces, ¿cuál es el fin de plantear una censura o una vacancia, etcétera? El fin es justamente proponer a otras personas ligadas a estos partidos para que asuman la conducción del país. Y me da la impresión que si no hubieron motivos, en realidad lo que querían es tomar el poder por tomarlo, ¿no? Y eso en términos de democracia es realmente lesivo, ¿no? Muy bien. Hay quienes han calificado estas bancadas, repito, no lo decimos nosotros, podemos recoger estas opiniones, lo hemos escuchado en varias oportunidades, que estas bancadas que usted ha mencionado han tenido una actitud golpista, entre comillas. ¿Usted comparte esa calificación, ese adjetivo? Yo, miren, creo que hay que tomar muy en serio lo que la población dice, ¿no? Y muchos de los colegas reaccionaban cada vez que les decían golpistas, pero yo creo que haciendo un análisis, si es que uno plantea una suerte de o hace ejercicio de de este tipo de planteamientos, como repito, sin mayor fundamento, pues obviamente va a estar en el marco de la ilegalidad, y algo que se promueve sin respaldo de la ley puede interpretarse como un golpe. Muy bien. Señora Vázquez, le pido por favor que nos espere un minuto nada más. Usted sabe que tenemos que cumplir con nuestra publicidad, los titulares, y seguimos conversando con usted en esta charla muy interesante. Regresamos con Mirta Vázquez, expresidenta del Congreso de la República. Ya estamos de vuelta en la rotativa del aire por RPP, La Voz del Perú. Carlos Villarreal los acompaña esta tarde, víspera de nuestro aniversario patrio. Estamos conversando con Mirta Vázquez, expresidenta del Congreso, haciendo un balance de su gestión y también, por supuesto, analizando las perspectivas de este nuevo Congreso. Señora Vázquez, usted ha sido obviamente crítica con algunos partidos políticos que tuvieron bancadas en el Congreso que ya terminó, pero también hubo un hecho que le generó muchas críticas a usted y dudas, y ese fue el tema de los ascensos, ¿no?, de funcionarios, y sobre todo en los últimos días de su gestión. Usted dijo efectivamente que planteó digamos, una etapa o una gestión diferente
a la de otras. Pero este tema de los ascensos y nombramientos siempre en los cierres de un Congreso ha sido recurrente y usted lo sabe. ¿No cree usted que fue un error? Antes que eso, ¿usted tomó esa decisión de manera unilateral? Sí, a ver, Carlos, tres cosas que quiero aclarar. No hubo ningún nombramiento. No hubo ningún nombramiento. Lo que se promovió es el cambio de escala de 8 no funcionarios. Solo habían 2 funcionarios, porque hay que diferenciar entre funcionarios y trabajadores, ¿no? Entonces fueron 8 personas que se había promovido que cambien de escala, es decir, sí, un ascenso, pero no fue de ninguna manera nombramiento. Más bien yo me negué a esa vieja práctica que había, que al final de la gestión se hacía una suerte de repartija. Cada partido proponía personal para nombramiento. Entonces yo dije, eso no va a suceder. Lo que yo voy a hacer es promover a algunos de nuestros trabajadores que merecen mejorar su situación por la labor que realizan. Solamente un detalle, señora Vázquez, por eso dije yo ascensos y nombramientos en términos generales, y me refería a su caso como ascenso, porque obviamente era aumentar de nivel, ¿no? En el escalafón, diríamos así, parlamentario, si me permite el término. Sí, exactamente. Y ahí eso es una primera cosa, ¿no? Que yo quería aclarar, que no fueron ningún nombramiento como se solía dar antes, ¿no? Sí queríamos promover a algunos trabajadores y no son ni siquiera funcionarios, ni son mis allegados, como se ha dicho, ¿no? Bueno, teníamos una señora del servicio que empezó en limpieza, que estaba haciendo un servicio logístico muy esforzado y que no gana igual que sus compañeros. Entonces fue un señor de planillas que asumió una labor cuando falleció su jefe, por ejemplo, entonces está haciendo más trabajo, cosas así, ¿no? Ningún allegado ni nada de eso. Segunda cosa es que yo sí asumo una autocrítica, Carlos, en el sentido de que yo tomé esa decisión dentro de mis prerrogativas como presidenta. No ha sido nada ilegal, no ha sido nada que esté prohibido por la ley. Asumo el error de que finalmente los sindicatos reaccionaron a esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como 2.500 trabajadores, Carlos, y es verdad que en medio de tanto trabajador hay muchos más que merecen esos ascensos, que se les haga una reasignación de puestos, etcétera. Eso no se ha hecho, yo no lo podía hacer porque no me alcanzaba el tiempo, entonces decidí escoger algunos que sí conocía cuál era su trabajo. Pero al final los sindicatos reaccionaron y tienen razón, creo, porque es verdad, las situaciones de injusticia se tienen que solucionar y mirar un mecanismo mucho más amplio para que todos tengan esa oportunidad. En ese sentido, lo que decidimos es dar marcha atrás a esta decisión, así que no hay ningún ascenso, menos ningún nombramiento que mi gestión esté dejando. Ok, entonces para usted podríamos decir que fue algo inoportuno, no ilegal, sino inoportuno, ese ascenso inicial que hubo y que después quedó sin efecto. Sí, quedó sin efecto porque hay que ser empáticos con la situación de muchos trabajadores más. Es una lástima porque creo que estos trabajadores merecían la mejora de su situación, pero es verdad, si no tenemos un mecanismo más amplio, es inoportuno. Entonces, se dejó sin efecto, así que no hay ningún funcionario ni nombrado, ni que se haya subido el sueldo, ni que yo esté dejando como mi personal ahí como para asegurarse. Eso no ha sucedido en mi gestión. Creo que no es correcto que suceda en ninguna gestión. Muy bien. Se considera también que el Congreso muchas veces y en varias gestiones ha sido una especie de agencia de empleos. ¿Cree usted que este Congreso que terminó cayó también en ese error? Miren, yo he sido muy crítica y he denunciado esos temas porque ha habido mucha tensión en relación a esto, ¿no? Cuando yo entro a presidir el Parlamento me encuentro con que hay una cantidad primero impresionante de trabajadores dentro del Parlamento y yo creo que debería tomarse la tarea, ojalá que esta mesa directiva lo haga, porque tiene más tiempo, de reorganizar el personal. Tenemos
tal cantidad de personal que uno a veces no entiende cuál es el rol de cada uno. Fíjense, nosotros hicimos solo un ejercicio en el tema de las comisiones que se nombraban, ¿no? Resulta que en comisiones nosotros tenemos personal de planta, como se dice, o del servicio parlamentario que tienen excelentes capacidades. Y entonces, venían los parlamentarios que formaban una comisión y me decían, Presidenta, quiero traer a mi personal de confianza y aquí está la lista. Y yo me he negado varias veces y les he dicho, no, porque tenemos personal de planta. Y de hecho ahí me ha ayudado muchísimo la jefa de comisiones, que me ayudó a sacar una lista de cuánto personal teníamos casi sin hacer nada, porque resulta que los tenemos ahí, pero si viene el parlamentario y quiere su gente de confianza, meten a otra gente por fuera y no se ocupa, no aprovechamos a los trabajadores de planta. Entonces teníamos un conjunto casi de 27, me parece, trabajadores que estaban ahí, digamos, dejados de lado. Así que una práctica mía fue decirles y negarles, y eso también les causó gran incomodidad. Es decirles, miren, señores parlamentarios, les podemos apoyar, pero no contratando gente por fuera. Acá tenemos la lista de personal de planta, díganos cuánto quieren y nosotros se los asignamos, ¿no? Pero ojo, a ver, se ha hecho una regla que traigan a su personal de confianza al margen del personal de planta que está allá en el Congreso y que esto genera, como usted dice, una especie de exceso en el número de trabajadores. Yo tengo que decir que eso genera no solamente el problema de exceso de trabajadores, genera un tema de inequidad, porque el personal que viene de afuera a trabajar de confianza se presenta con mejores condiciones que los trabajadores que están años en el Congreso. Pero lo tercero y más peligroso, que es lo que yo he dicho, es que generamos una cultura de clientelaje dentro del Estado, ¿no? O sea, yo traigo a mi amigo a trabajar porque es alguien que me apoyó, etcétera, entonces lo meto como personal de confianza y vamos generando un mecanismo de clientelaje. Entonces tenemos... ¿Y ese clientelaje se vio en este último Congreso también? En la primera parte se ha dado mucho, y ahí están los informes, incluso hay periodistas que han trabajado ese tema, han hecho un análisis y ahí se puede ver claramente quiénes son los partidos que tienen más personal contratado. Pero cuando yo he ingresado, he intentado cambiar de práctica, he intentado usar, digamos, en el buen sentido de la palabra, utilizar la mano de obra, el personal, darle valor a nuestro personal que tenemos ahí del servicio parlamentario. Pero fíjense, son situaciones que generan muchas tensiones. A mí las bancadas, los partidos hasta han terminado amenazándome por hacer esto. Entonces hay que cambiar de cultura dentro del Estado, creo, ¿no? Señora Vázquez, para terminar, por favor, muy concreto, ¿cuáles son los proyectos que quedan pendientes y que debe priorizar este Congreso que comienza sus funciones? Yo digo, habría que priorizar dos tipos de cosas. La agenda urgente que necesita el país, ahí hay una agenda pendiente de cara a la crisis que estamos atravesando, que tiene que ver, por ejemplo, con la reactivación o el apoyo económico de las familias más vulnerables. Se nos quedó ahí pendiente la aprobación de la ley de emergencia alimentaria, de cómo reorganizamos los programas sociales para atender a todo este sector que a partir de la crisis ha quedado tan golpeado, los temas de salud seguramente, los temas de cómo solucionamos vivienda social, etcétera. Son como las agendas urgentes de cara a la crisis, pero hay agendas pendientes también, Carlos, que son históricas y que nosotros de alguna manera lo debatimos, pero han quedado ahí. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la reforma del sistema de pensión, ¿no? Que yo creo que en este periodo se tiene que tratar, sobre todo después de algunas medidas que tomó el Congreso, y lo digo autocríticamente, pero por ejemplo se permitió que ante la crisis todo el mundo recurra a sus fondos de AFP, todo el mundo recurra a los fondos que tenía como de CTS, ¿no?
eso nos va a plantear un problema y necesitamos trabajar el tema de fondo, que es la reforma del sistema de pensiones, ¿no? Y también yo diría, el nuevo Congreso tiene que preocuparse en seguir con la lucha anticorrupción. Hemos dejado en camino casos emblemáticos, logramos sacar algunos como los casos de los ex-MM, de Alarcón, el caso del expresidente Vizcarra, pero ahí han quedado en la puerta, por ejemplo, la inhabilitación del señor Chávarri, del exfiscal Gálvez, de los llamados hermanitos. Entonces creo que eso también es prioritario, que el Congreso pueda continuar, ¿no? Muy bien, señora Mirta Vázquez, yo le agradezco mucho por esta entrevista, ha sido usted muy amable, que tenga felices fiestas patrias. Muy buenas tardes. Igualmente, muchas gracias, Carlos. Muy bien.